Ok, traders, bienvenidos a su análisis semanal. Vamos a estar revisando las noticias y el mercado para lo que será esta semana del 17 de noviembre. Ya tuvimos, previo a la apertura de la Bolsa de Nueva York, noticias para el dólar estadounidense de alto impacto, venta minorista, control del sector minorista y las ventas mensuales. Todas las noticias fueron negativas para el dólar estadounidense, por ende empezamos a ver estos impulsos, empezamos a ver estos impulsos en los pares relacionados con el dólar. Ya lo vamos a mirar ahora en las gráficas. Y como dato importante, vamos a tener los discursos del presidente de la BCE de la Unión Europea. Vamos a tener noticias importantes para el euro dentro de una hora y media. Y esta tarde vamos a tener discurso de Powell, ¿sí? Presidente de la FED. Así que probablemente se genere una volatilidad esta tarde en los pares que estén relacionados con el dólar. También tendremos para Canadá y por la noche para Australia. Así que hoy es un día de discursos. Ya ustedes saben, los que vienen siguiendo los análisis nuestros, que siempre les comentamos cuando hay discursos. La diferencia con las noticias es que las noticias te dan un dato e inmediatamente el mercado toma una posición o una dirección basados en esas noticias. En los discursos, lo que sucede es que el mercado se va a ir moviendo dependiendo de cómo se vaya desarrollando el discurso. Si en algún momento del discurso el mercado interpreta algo positivo para la moneda, pues se moverá en ese momento, y si no, lo hará de manera contraria. Entonces, la volatilidad aumenta mucho en los discursos. Por eso, nosotros particularmente recomendamos no tratar de operar el discurso, no tratar de operar esta noticia, y si tienes operaciones abiertas cuando esto se presente, tratar siempre de proteger tu operación, proteger tu dinero. Bien, el día de mañana, miércoles 18 de noviembre, vamos a tener los datos de IPC, índice de precios al consumidor, tanto para las libras como dólar canadiense. Noticias para el dólar estadounidense de permisos de construcción mensual también. No tenemos datos proyectados para los permisos, para el cambio de permisos, y para el permiso como tal, el mercado nos apunta como si fuese un dato creciente, un dato positivo para el dólar. Vamos a ver cómo se desarrolla también el tema de la FED hoy, que puede tener cierta influencia. Discurso del gobernador también para las libras del día de mañana. Y noticias importantes, tasas de desempleo y cambio de empleo en Australia para el día de mañana. Así que la sesión de Asia el día de mañana vamos a poder hacer trading en vivo. Me gusta cuando hay este tipo de noticias. Así que vamos a estar pendientes. Día jueves, discurso para la zona europea, peticiones de desempleo para Estados Unidos, con un dato que proyecta que sea positivo, ¿sí? Es decir, las peticiones de subsidio de desempleo, cuando disminuyen, quiere decir que menos personas están desempleadas. Eso es positivo para la economía de Estados Unidos. Así que podría ser un dato positivo también para el dólar estadounidense. Y luego vamos a tener elecciones en Nueva Zelanda, así que bastante volatilidad esta semana para el NZD, todos los que operan pares relacionados a este. Y el día viernes vamos a cerrar con discurso de la presidencia para la zona europea y ventas minoristas del dólar canadiense. Así que pares interesantes para esta semana, todo lo que tiene que ver
obviamente con el dólar, lo que tenga que ver con el euro, vean que tienen muchas noticias esta semana, lo que tenga que ver con el CAD, dólar canadiense, y para las sesiones de Asia, sobre todo, los pares de el AUD, dólar australiano, ¿ok? Entonces vamos a revisar. Como noticia importante, Bitcoin alcanzando los $17.000 nuevamente, dato no menor y bastante importante, alcanzando máximos que no llegaba desde el 2017, aquella gran y famosa subida que tuvo el Bitcoin, y nuevamente nos estamos acercando a esos precios, así que bueno, bastante interesante. Todos los que tengamos Bitcoin obviamente vamos a estar felices, pero hay que empezar a tener cuidado porque ya sabemos que esta es una zona donde el precio puede hacer un retroceso o empezar a caer tan fuerte como cayó en ese momento. Así que vamos a ver qué empieza a suceder con Bitcoin. Lo interesante es que todo el mercado de criptomonedas empezó a subir, dado que Bitcoin, su moneda más famosa, su moneda mayor, de mayor participación de capital, está subiendo muchísimo, y esto hace un efecto dominó, hace que todas las otras altcoins empiecen a valorizarse también. Podemos ver Ripple llegando a los 0.30 nuevamente, luego de todo esta caída desde agosto y consolidación, lo que fue el mes de septiembre. Podemos ver Ripple nuevamente en 0.30, y por qué no, si el Bitcoin sigue subiendo, podamos verlo llegando a niveles mayores, 0.40 puede ser un precio en el que vamos. Ripple, Ethereum llegando casi a los $500 nuevamente, ahorita está en 470, estuvo en casi 480 el día domingo, ¿sí? El fin de semana. Ahí está un nivel en los $500 que le ha costado a Ethereum superar. Vamos a ver qué sucede. El máximo de Ethereum fue 1400, y si Bitcoin sigue subiendo a los niveles y a la velocidad que está subiendo, es muy probable que Ethereum vuelva a niveles como los que tenemos marcados acá, 640, 820, ¿por qué no a los $1000 nuevamente? Así que buenas oportunidades en el sector cripto para toda esta semana. Ok, rápidamente vemos los índices. El Dow Jones cayendo, el US 30 el día de hoy con 1.25%, el S&P 500 o US 500 para este broker también cayendo, y el Nasdaq, todas las acciones tecnológicas tuvieron repunte la última semana, y bueno, a pesar de que hoy está cayendo, no se nota tanto como en los otros dos índices, ¿ok? Índice del dólar estadounidense, lo que les mostré ahorita en las noticias, los datos no fueron positivos, y eso hizo que empezara a caer o devaluarse un poco el dólar estadounidense en este índice, ¿ok? Y ya sabemos que en pares donde el dólar es la moneda cotizada, como euro dólar, AUD/USD, libra dólar, si el índice de la divisa dólar estadounidense cae, tiene una correlación contraria con estos pares, y vamos a ver impulsos alcistas, como pasó en euro dólar, AUD/USD, libra dólar, AUD/USD no tanto por el tema de sus noticias para el dólar australiano, pero sí lo vimos en libra dólar, euro dólar, correlación directa en dólar yen y USD CAD,
como lo pueden ver acá, sobre todo en dólar yen. Así que bueno, veamos qué podemos hacer con estas noticias, ¿ok? Las proyecciones. Bueno, me indica euro dólar que está llegando nuevamente a la zona de resistencia, que la habíamos mencionado ya la semana anterior, la zona de resistencia del 1.19, que le ha costado superar desde septiembre, y el precio la ha rechazado ya en 3 ocasiones. Nuevamente estamos llegando allí. Podría ser un cuarto intento y rechazar nuevamente. Eso va a depender mucho del discurso de la FED de esta tarde. Vamos a ver qué dice el presidente. Y podríamos tener un rechazo en euro dólar. ¿Qué es lo que esperaría yo para poder vender euro dólar de una manera un poco más confiable? Lo ideal es que el precio empiece a quebrar esta estructura, que por lo menos en time frames de 2 horas es alcista. Vean cómo tenemos aquí el precio siempre haciendo máximos cada vez más altos. Y lo ideal para poder vender sería esperar que se quiebre esta línea de tendencia y esperar que empiece a quebrar soportes, ¿sí? Empiece a crear una estructura bajista, y a partir de que esto suceda podría empezar a buscar patrones de venta, ¿ok? Esto va a pasar también para libra dólar. Las operaciones de la semana anterior. Todo esto es una zona de resistencia. Ven como el precio rechaza una vez, 2 veces, 3 veces, y ahorita se encuentra rechazándolo nuevamente. Vamos a un time de 4 horas y aquí vemos. Ok, bueno, esta vela de 4 horas acabó de abrir hace 40 minutos. Habría que esperar que cierre, y si cierra bajista estaría confirmando una resistencia, rechazando esta zona, y nosotros podríamos en timeframe menores buscar oportunidades de venta. En 30 minutos por lo menos todavía su estructura está lejos de ser bajista, totalmente una estructura alcista. Entonces, para este caso, lo ideal es que si el precio llega a esta zona, a esta primera zona, sería una zona de demanda, una zona de oportunidades de compra. ¿Ok? Entonces, si el precio lo veo llegando a esta zona y rechazando esta zona, por lo menos en time frames de 30 minutos, 15 minutos, podría estar pensando en una compra. ¿Ok? Bien, AUD-USD. Bien, esta es una línea de tendencia. Okay, que tenemos marcada desde la semana anterior. El precio siguió subiendo a partir de esta zona, y aquí parece ser que ya tiene el impulso suficiente de los vendedores para este rechazo. Ya está confirmado y ahora empieza a caer. Si quiebra estructura, puede regalar oportunidades de venta. Okay. Empezado a quebrarlo. Lo ideal es esperar la siguiente vela que sea bajista, cierre por debajo de este soporte, luego algún pullback o retest esta área,
y podríamos entonces pensar en unas ventas hasta 72.600, incluso 72.250, que es un key level para este par. ¿Okay? Esto sería para AUD/USD. Dólar neozelandés, dólar estadounidense. El precio llegando a lo que es un key level, nivel clave para este par en 0.69. Estaría creando un patrón de doble, triple techo. ¿Sí? Vean cómo rechaza la primera vez, rechaza la segunda vez, y en este caso me está confirmando una resistencia por tercera vez, y lo que se esperaría es un impulso bajista. ¿Ok? Para confirmar ese rechazo y para poder confirmar lo que sería un patrón M, un patrón de doble techo confirmado, tendríamos que esperar que el precio quiebre este vértice, ¿okay? Que sería este último punto estructural en una estructura alcista del 0.68200. Si el precio, para poder confirmar ventas a largo plazo, ¿no? Pero ahora en time frame menores podríamos incluso aprovechar ventas hasta este nivel, y si el precio logra superar este nivel, entonces podríamos sí buscar niveles como 0.66. ¿Okay? Vean acá, ahora sí, en time frame menores. Ven aquí, sí, ya se confirmó lo que estábamos esperando en otros patrones, en otros pares, perdón. El patrón que estábamos esperando en otros pares. Quiebre de línea de tendencia y soporte, retest, impulso bajista, ¿ok? Esto era lo que estábamos esperando. Aquí la venta ideal ya pasó, hubiese sido luego del cierre de esta primera vela o el cierre de esta segunda vela, confirmando como una variación bajista, stop por encima y los niveles de take profit en la primera zona de soporte y luego el segundo take profit en la zona de inicio de este impulso, ¿ok? Estamos hablando de unos 70-75 pips en la operación completa, frente a unos 19 o 20 pips de stop. Así que una buena operación y que estuviéramos ahí en positivo. Realmente no sé si es un buen punto entrar en este momento, porque si tratas de entrar, si tratamos de entrar en este momento, vean que nuestro stop ya va a crecer mucho más, nuestro stop ideal, que debe ser ahí, ya vamos a tener un riesgo un poco mayor y nuestro recorrido de ganancias ya no es tan atractivo como lo era al principio. ¿Ok? Entonces, por eso no entraría justo ahora en este momento. Y aparte, estas últimas tres velas de 30 minutos no me gustan, no son unas velas de fuerza que me estén confirmando que los vendedores tienen el control total en esta zona, sí, sino que están más que todo como rechazando esta área, así que no sería raro ver algún otro retroceso. Y si en esta área veo que no logra superar y ahí sí veo fuerza bajista, entonces ahí sí podríamos tener una segunda oportunidad de venta. Okay. USD
Ok, UTCAT, impulso alcista, esto lo veníamos trabajando desde principio de noviembre. Tuvimos algunas compras aquí, un poco más a corto plazo. Ahora el precio parece estar creando lo que sería un higher low, un bajo más alto, este nuevo o en este intento de crear una estructura alcista después de toda esta caída con la que ha venido el dólar estadounidense, dólar canadiense. Y aquí podríamos estar teniendo alguna oportunidad, ¿sí? Que hay una variación alcista. Sí, quiebre de la línea de contratendencia. Último punto estructural. O sea que podría estar dándonos alguna oportunidad de compra en las siguientes velas. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que esperar? Que el precio se detenga, es decir, que me cree un soporte, ya sea en esta área o un poco más abajo también podría ser. ¿Por qué? Porque a partir de este quiebre nosotros podríamos trabajar con un subfib. ¿Sí? Entonces podríamos tener a esta área del 61.80 como lo está haciendo ahora, o incluso un poco más abajo, 78.60. Y luego que me cree un soporte, velas alcistas que me muestren control de vendedores, y ahí sí tendríamos oportunidades de compra. ¿Ok? ¿Ok? Así sería, pero estaba bastante atractiva una oportunidad de compra en este paraciclo. Voy a tener aquí muy pendiente. Para las próximas velas de 30 minutos, ver cómo cierran y ver si tenemos alguna oportunidad, ¿ok? Bien, dólar yen. Bueno, dólar yen después de este rechazo de la tendencia en daily, ¿ok? Retroceso hasta el 78.60 y un gran impulso bajista que ha empezado a tener. Aquí hay una, voy a quitar esto, y aquí hay una zona de soporte importante que el precio debo esperar a ver si la logra superar. Sí, que sería toda esta. Voy a extenderla. ¿Por qué? Porque si el precio me crea otra vez un soporte en este punto y empieza a tener impulso alcista, podríamos tener un patrón de cambio de tendencia acá. Después de toda esta tendencia bajista, podríamos estar frente a un cambio de tendencia y más bien oportunidades de compra. Entonces debería esperar qué quiere hacer, que me muestre qué quiere hacer este par en esa zona. Okay. El oro, ya para ir terminando. Acá está. Seguimos con la proyección de la semana anterior, que era alcista. Bueno, las últimas horas, de hecho todo el día de ayer fue consolidación para el oro.
está. Ven como todo esto es una zona de soporte. Y bueno, todo esto es resistencia, ¿ok? Incluso podríamos hablar de que todo esto es una resistencia, un rango mucho más ajustado en el cual se encuentra atrapado el oro ahorita, ¿sí? Está acumulando, es una fase de acumulación, y ya sabemos que cuando el oro acumula de esta manera, se vienen impulsos bastante fuertes. Vean lo que sucede. Los que operan el oro saben que eh, luego de esta fase de acumulación los impulsos son bastante fuertes. Así que habría que esperar. Lo ideal para operar estos rangos es esperar que el precio rompa en una de las dos direcciones, me confirme esa dirección. ¿Cómo se confirma? Después de una ruptura debe haber un pullback y respetar. En ese caso, por ejemplo, si hay un quiebre a la baja, un quiebre de este soporte, luego deberíamos esperar un pullback que me confirme ahora lo que fue soporte como resistencia. ¿Okay? Esto es lo ideal para nosotros poder tener mayor confianza, mayor confirmación en esa operación. ¿Okay? Y de manera contraria, si lo que hace es que rompe al alza, deberíamos esperar una confirmación de eso y que realmente ahora me confirme esto como como un soporte. Lo que antes fue una resistencia, ahora como un soporte. Y a partir de aquí sí, buscar las compras. ¿Por qué? Porque así nos evitamos falsos quiebres, que en este tipo de pares que son tan volátiles suele suceder. El precio te puede engañar haciéndote un quiebre falso porque genera un impulso de esta manera, un impulso fuerte, digamos, alcista. Todo el mundo cree que ya rompió al alza y hay que comprar. Resulta que la gente empieza a comprar aquí, 1896, 1890, 1900, y después el precio lo que hace es que cae con muchísima fuerza y todos estos compradores quedan ahí atrapados, ¿sí? Entonces por eso siempre se recomienda esperar el quiebre y luego el retest o ese pullback, ¿ok? Una manera de poder evitar esos dolores de cabeza. Entonces, lo ideal para el oro es esperar el quiebre. Si eres un poco más arriesgado, podrías operar este rango, ¿sí? Porque es un rango que tiene más o menos unos 70 pips. Entonces podrías operarlo, por ejemplo, de esta manera, cuando el precio te confirma un soporte en esta área inferior, por ejemplo acá, luego de esta soporte, rechazo, puedes comprar. ¿Hasta dónde? Hasta la resistencia. ¿Okay? De manera contraria, cuando te confirma una resistencia, puedes vender hasta dónde, hasta el soporte. ¿Okay? El stop siempre por encima de las áreas y el take profit en la siguiente área. De esta forma. ¿Okay? Siempre esperar, no solamente porque el precio esté en una de las dos áreas, tú vas a comprar o a vender, no. Espera siempre las confirmaciones porque si no, te llega a pasar este tipo de cosas. Solo porque lo ves aquí, compras, porque esto en algún momento fue una vela alcista que llegó hasta este punto y quizás mucha gente empezó a comprar aquí y termina cayendo. ¿Ok? Entonces para el oro, para mediano y largo plazo esperar es el que salga de este rango. Para corto plazo puedes operarlo de esa forma que acabamos de ver. ¿Ok? Y
cerremos con Libra AUD. Ok. Libra AUD, que también teníamos aquí una línea de contratendencia que estábamos esperando que fuera quebrada al alza, como se está sucediendo en este momento. Y ahora lo que vamos a proceder a esperar es que se confirme una resistencia y me empiece a mostrar un retroceso, ¿sí? Un pullback. ¿Por qué? Porque acaba de quebrar todo lo que fue esta estructura bajista, ahora al alza. Y lo ideal en estructuras alcistas es comprar en los higher low o bajos más altos, ¿ok? Entonces hay que esperar que se cree ese bajo más alto. Zonas ideales para eso sería 61.80 o 78.60 y a partir de aquí compras, ¿ok? Estarías confirmando la línea de contratendencia y niveles de Fibonacci. Esto sería lo ideal para compras en Libra AUD, ¿ok? Zonas de take profit, esta área, un área que le ha costado al precio romper en timeframe menores y justo está haciendo resistencia ahí, así que se podría dar este pullback. Y la siguiente área, que ya sería el área de take profit, menos 27, que sería el nivel de 1.82200, ¿ok? Ya saben que las libras también son bastante volátiles, mueven bastantes pips, así que mira, esta operación sería más o menos de 140 pips de take profit, así que es una operación bastante buena. Así que tengan la paciencia, si se dan los patrones y la proyección que estamos generando, lo ideal es siempre esperar esas confirmaciones, ¿no? Esa confluencia. No simplemente porque el precio me muestra que salió una velita alcista aquí, yo voy a comprar inmediatamente, sino siempre esperar las confirmaciones y respetar tu plan de trading. Debes tener tus reglas bastante claras para eso, ¿ok? Así que, bueno chicos, muchísimas gracias por conectarse. El video del análisis va a quedar grabado y lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube, así que los que no están inscritos, vayan a YouTube, aparecemos como Trading Million Club. Escribírselos por acá. Y allí van a encontrar mucha información gratuita que estamos subiendo, al igual que estos análisis cada semana. Así que nos vemos entonces el día de mañana y que tengan excelente resto de día.